Gracias, buenos días por el contacto que establecemos a esta hora desde la ciudad capital. Me encuentro junto a integrantes del partido Movimiento al Socialismo Más. Para ello se encuentra a mi lado la señora María Verdeal, quien es vicepresidenta de esta tolda política, y también el señor Felipe Mujica, quien es el secretario nacional del Movimiento al Socialismo Más. Vamos a conversar todo lo relacionado al ámbito político, cómo se ha desarrollado la jornada durante estos últimos días, luego de que el pasado viernes el TCJ, que responde a la administración de Nicolás Maduro, anunciara el nombramiento o designara a las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral, una iniciativa que fue apoyada y también presentada a través de la solicitud de la Comisión Legislativa por parte de los integrantes de esta tolda política. Sin embargo, en respuesta a todo lo que ha sucedido durante las últimas horas en relación a la designación de un nuevo poder electoral en el país, el presidente encargado Juan Guaidó también ha presentado su posición, ha dicho que no se presentará en ningunos comicios que estén pautados por este Consejo Nacional Electoral, al cual ha sido catalogado también por parte del presidente Guaidó de ilegítimo. Para ello vamos a conocer primero la posición del partido Movimiento al Socialismo de parte de la señora María Verdeal en relación a estas declaraciones que ha ofrecido en las últimas horas el presidente encargado Juan Guaidó de llamar a este CNE que hoy también se instala y a los cuales los medios de comunicación fueron convocados. Sin embargo, el equipo de BPI TV no pudo tener acceso a las inmediaciones del Consejo Nacional Electoral, pero queremos saber cuál es la respuesta, ustedes que hoy en día se encuentran también representando a una parte de la oposición y sostienen un diálogo con representantes de la administración de Nicolás Maduro. Bueno, precisamente como tú lo señalas, desde el año pasado, desde el mes de septiembre, se suscribió un acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro. Parte de lo que está establecido en el acuerdo tiene que ver con el nombramiento de un nuevo CNE. Y para eso se pidió y se solicitó ante el acuerdo que regresara el Gran Polo Patriótico, el PSUV también, a la Asamblea Nacional. Bueno, eso sucedió en octubre, transcurrieron más de 9 meses, se nombró un comité preliminar que tenía que elegir el nuevo CNE. Y es bueno recordar también a la audiencia que este comité preliminar quedó hasta ahí, hasta comité preliminar. Nombró unos miembros de la sociedad civil, entre comillas, que todo el mundo supo a través de los medios de comunicación pertenecían también no a la sociedad civil, o por lo menos a la sociedad civil de organizaciones no partidistas, sino que eran miembros de los partidos políticos que conformaron ese comité preliminar. Ese comité preliminar, de acuerdo a la ley de partidos del CNE, debería haberse juramentado ante la Asamblea Nacional. Sabemos que en enero se divide la Asamblea Nacional. Se divide con sectores de PJ y sectores de Guaidó. Sabemos lo que ocurrió, se nombraron 2 asambleas nacionales o 2 directivas de la Asamblea Nacional y esto, por supuesto, imposibilitaba lograr lo que establece la ley, que es tener las 2/3 partes para la escogencia del CNE. Se hizo desde el MAS, dijimos que tendrían que haber repetido ese proceso de elección y lograr precisamente tener una sola directiva y seguir avanzando en el proceso de nombramiento del CNE. Eso se quedó paralizado. Vino el proceso, bueno, lo que conocemos como la pandemia, se paralizó prácticamente el país. Recientemente, quien preside el comité preliminar de postulaciones dijo que en entrevistas públicas que no sabía si ese comité estaba medio vivo, medio muerto, casi muerto, medio vivo, no son términos textuales del diputado Medina. Y bueno, nosotros insistimos, hay un lapso y está contemplado que este año las elecciones sean parlamentarias, está establecido en nuestra Constitución, el 5 de enero del 2021 se vence el periodo de esta Asamblea Nacional y, bueno, lo peor que nos podía pasar era tener el mismo CNE. Si el país lo permite, la situación sanitaria, el tema de la pandemia, debemos tener elecciones parlamentarias este año. En ese sentido, ciudadanos, en condiciones de ciudadanos, personas que tienen responsabilidad en partidos políticos, en ese caso, nuestro secretario general Felipe Mujica y nuestro presidente, en el caso del MAS, Segundo Meléndez, acudieron, repito, como ciudadanos por los intereses colectivos y difusos de los electores ante el TCJ. Y bueno, y surge un nuevo CNE al cual debemos por lo menos darle el beneficio de la duda, esperar que se instalen
que anuncien al país qué es lo que se va a hacer. No es simplemente un nuevo CNE, hay que hablar de las garantías electorales, hay que hablar de una serie de situaciones que están en el limbo jurídico, como el caso de la legalización de partidos que están inhabilitados por no haber acudido a la validación o por X circunstancias, que también debe ser evaluado por esa nueva junta directiva. Y bueno, yo creo que lo primero que tenemos que señalar que en este momento tenemos 2 rectores de la oposición representando a los venezolanos y hay 3 del oficialismo. Esto debe ser un avance. También está el tema de la proporcionalidad. O sea, hay temas sobre la mesa que hay que esperar el desarrollo de los acontecimientos y no adelantar posiciones ante este nuevo panorama electoral que se nos abre o este nuevo panorama político que se está abriendo al país. Señor Felipe, la señora María Verdeal habla acerca de dar el beneficio de la duda a los nuevos integrantes o la nueva directiva de este Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, Juan Pablo Guanipa, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, ha hecho señalamientos contra los integrantes de partidos políticos que hoy en día se sientan en la mesa de diálogo junto a la administración de Nicolás Maduro. Desde que reciben algún tipo de beneficio para que sigan estas relaciones entre esa parte de la oposición y la administración de Nicolás Maduro, como que siguen también dando paso a que se agudice la crisis que viven hoy los venezolanos. En respuesta, y por ser integrante del partido Movimiento al Socialismo, ¿cuál es su posición? ¿Qué dice hoy a Guaidó, quien ha dicho que este CNE es una farsa y también no cuenta con la legitimidad? Tú sabes que de las peores cosas que nos están ocurriendo a los venezolanos en esta etapa, no porque antes no haya ocurrido, sino porque simplemente se ha agravado por todo el tema tecnológico, es pretender siempre utilizar la descalificación como mecanismo para impedir o para no ir directamente a contradecir o a señalar las opiniones en contra cuando se valora que tú no estás de acuerdo con una cosa o con la otra. Los señalamientos de Guanipa son ya reiterados de parte de todo ese sector, que yo no sé si será producto de las circunstancias que ellos están viviendo, de las acusaciones que les están haciendo a ellos, de lo que está pasando con todo ese lío en este momento con la administración que supuestamente ellos han hecho de forma indebida, de algunas cosas que ellos pretenden repetir lo mismo. Nosotros no vamos a hacer eso, nosotros no vamos a insistir en eso, sino que simplemente vamos a señalar que tanto Guanipa como Guaidó están equivocados en la afirmación política que están haciendo. Ellos han venido planteándole al país una salida absolutamente inviable. Recordemos, si queremos, hacemos el recorrido de Guaidó, desde el momento que se juramentó como presidente encargado hasta nuestros días. Recordemos Cúcuta y todo lo que eso implicó. Recordemos la Plaza Altamira o el distribuidor Altamira y todo lo que implicó. Y después los eventos que se produjeron este año en Venezuela de tipo violento que todo el país los conoce. Eso ha estado acompañado de un planteamiento donde supuestamente está el cese, la usurpación, la transición, el gobierno ilegítimo, una cantidad de cosas que no tienen ninguna viabilidad porque no hay ninguna cosa concreta, porque mientras eso está diciendo, Guanipa no sé dónde estará ahorita, y estará en Colombia o estará en los Estados Unidos. Creo que no está aquí en Venezuela, y en Miraflores sigue Maduro. Y Guaidó, que entiendo está en Venezuela, bueno, sigue haciendo las cosas que está haciendo, pero en Miraflores sigue estando Maduro. Esa es la realidad concreta. Lo demás simplemente es una manera de decir las cosas. Nosotros a ellos les insistimos en señalar lo siguiente. La solución en Venezuela a esta situación que tenemos generada por el peor gobierno de nuestra historia, pero que ha tenido un gran aliado, que es un sector de la oposición que también puede ser calificado como la peor oposición de la historia, ese sector específico, que cuando tú ves cada circunstancia que se produce, consigues la barbaridad o el atropello o lo que quieras definir o conceptualizar del gobierno, pero más atrás consigues la equivocación o la conducta de ese sector de la oposición que los convierte en la práctica en aliados, uno por su malandrería y el otro por sus errores permanentes. Entonces, ¿qué pasa? Los venezolanos tenemos que salir de allí, porque evidentemente ese camino no nos conduce a ninguna parte. Por el contrario, si ha conducido a alguna parte, es a seguir fortaleciendo a este gobierno en Venezuela en las condiciones en que estamos, que además, lo hemos dicho más de una vez, pues una réplica o es una cosa reiterativa del ejemplo cubano, donde yo llego
te quiebro la rodilla, te doy la muleta y después me tienes que dar las gracias. Bueno, nosotros tenemos que salir de allí, porque mientras sigamos allí no hay solución. Por eso nosotros insistimos y le hacemos un llamado a Guaidó, le hacemos un llamado a los partidos políticos, Primero Justicia, Acción Democrática, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, a que reflexionen. Ya lo que viene de aquí en adelante con este nuevo CNE, que lo pueden calificar lo que le dé la gana, pero es la misma circunstancia que con Maduro, es el CNE que tenemos y es el que legalmente está establecido. Ese CNE tiene la tarea de resolver un conjunto de problemas que ya lo señaló María. Ya creo que hemos salido de la situación de lo que yo llamaba gato negro, que es aquella historia según la cual si cruzas la calle te mata un carro, no tomes esa agua porque estás envenenada, no tomes ese refresco porque te va a pasar tal cosa. Es decir, la visión de que nada sirve y que nada se puede construir. Yo creo que ya salimos de allí en relación a que era lo que decían con la solicitud que se ha hecho. Ya tenemos el CNE, ya tenemos un organismo donde está integrado de una manera tal que puede perfectamente permitir que las cosas sean distintas y ahora vamos a ver si resuelven las cosas que se han dicho, que los partidos que quieran legalizar, que se legalicen, que se resuelva el tema de la proporcionalidad, que se resuelva el problema de las garantías, que se resuelva el problema de una estructura del CNE potable. Frente a eso, ¿qué nos van a decir los abstencionistas? Que hay que seguirse absteniendo porque ellos no están, porque ellos no participan, o por el contrario van a rectificar y van a llamar a votar. Nosotros lo asumimos con toda claridad, sabemos que viene un debate directo, duro en la sociedad venezolana, que es si se vota o no se vota. Nosotros somos partidarios abiertos de que hay que rescatar el voto como instrumento de lucha y a eso nos vamos a dedicar. Y le hacemos el llamado a todos los sectores democráticos, abstencionistas, a que participen, a que dejen de estar en ese sueño de que la abstención resuelve el problema y que asuman la responsabilidad que como ciudadanos y como políticos tenemos en este momento. Ahora bien, señora María Verdeal, ¿qué queda para el MAS, para todos los partidos que hoy en día se sientan en la mesa de diálogo? ¿Van a participar no solamente en las parlamentarias, sino también en los procesos electorales que se van a dar en el año 2021? ¿Y estarían al frente ustedes o dispuestos en el año 2022 presentar una solicitud de referendo revocatorio para la administración de Nicolás Maduro? Bueno, eso es parte de los desarrollos políticos electorales que están en el país. Y en el cronograma electoral están las elecciones parlamentarias, están las elecciones de gobernadores, vienen alcaldes, pero está también previo el referéndum revocatorio para Nicolás Maduro. Bueno, qué mejor oportunidad. Lo primero que tenemos que tener claro, que no está en manos de los partidos políticos los cambios electorales de la sociedad venezolana, es los ciudadanos, el ejercicio del sufragio de los ciudadanos, conquistar a ese ciudadano que no confía, que está decepcionado, que está agotado de la confrontación política, para que vea que sí podemos salir. Este gobierno tiene más del 80 y pico % de rechazo. No gana ningún tipo de elección si los ciudadanos convencidos salen a las urnas. Pero a las urnas electorales. ¿Cuál sería el mecanismo ideal para convencer a los venezolanos que deben volver a las urnas luego de todo lo que se ha registrado en los últimos procesos? Bueno, lo primero parte de eso, el encuentro de los sectores democráticos, la reconciliación de la oposición venezolana y apartar los intereses partidistas, los intereses particulares o individuales de cada miembro de los partidos y poner a Venezuela como interés general. Y seguro estamos, si nosotros ganamos nuevamente, no entregamos la Asamblea Nacional, bueno, el revocatorio, las gobernaciones, todo lo que viene, paso adelante, por supuesto, será mucho más fácil. Entonces, el llamado es a los ciudadanos a recobrar eso, el voto, el sufragio, está en manos de los ciudadanos y los partidos políticos, por supuesto, entender que primero está Venezuela y primero están los ciudadanos y salir a votar, no, colocar a este gobierno como invencible, el peor gobierno de la época republicana que tenemos, esta pesadilla. Todos quisiéramos levantarnos y que mañana tuviéramos otra realidad, pero eso no es tan sencillo. Recobrar la democracia, recobrar las instituciones es parte de la lucha política y de la lucha a través del sufragio. Señor Mujica, ¿usted considera actualmente que todas las gestiones que ha venido realizando Juan Guaidó en relación a hacer frente a la administración de Nicolás Maduro hoy en día están desgastadas? ¿A qué debería apostar Juan Guaidó y todo su gobierno o presidencia interina? Tú sabes que es indiscutible que Guaidó representa una parte importante del liderazgo democrático venezolano. Nosotros nunca lo hemos negado. Por el contrario,
le dijimos incluso en el primer momento en que él estaba juramentándose como presidente encargado, eso coincidió con el aniversario del MAS. Un día antes era la actividad del aniversario del MAS, el 22 de enero, y el 23 de enero se juramentaba Guaidó. Nosotros le dijimos, mira, ojalá que lo que tú vas a hacer signifique que cuando lo vayamos a evaluar estemos 3 pasos adelante y no 3 pasos atrás. Cualquier evaluación que se haga en este momento en relación a lo que significaba Guaidó en enero del año pasado y lo que significa hoy, creo que tiene una conclusión sencilla. Es evidente que se ha retrocedido en cuanto al liderazgo y en cuanto a lo que significaba eso para el país. Después, en el transcurso del año, y de este año incluso también, en distintas oportunidades, Segundo Meléndez, presidente del MAS, María como vicepresidente, yo mismo en distintas oportunidades, le insistimos a Guaidó que él debería convocar a todo el campo democrático, que debería hacer un conjunto de actividades que permitieran el encuentro, la reconciliación, la posibilidad de debatir ampliamente cuál es el camino. Él permanentemente se negó a hacer cualquier cosa de ese tipo e insistió en una ruta que ya hemos comentado los principales episodios y sabemos que todo eso ha conducido a un error tras de otro. Se hacen convocatorias, se hacen anuncios que no se cumplen, se dicen cosas que no se van a producir y por supuesto ya el país considera agotado ese liderazgo como tal, en términos del papel que él viene jugando. Ahora, ante eso, no nos podemos quedar cruzados de brazos. Ojalá él entendiera, ojalá Guaidó asumiera y pudiera decir, bueno, señores, yo estoy dispuesto a rectificar lo que haya que rectificar. Yo quiero ser un factor de unidad, yo quiero ser un factor de encuentro, yo quiero ser un factor que sea capaz de conseguirse con todo el resto de la oposición venezolana. Y eso sería lo ideal, porque entonces en un escenario como ese se podría hablar de lo que sea necesario hablar en términos de las salidas electorales que hay que construir. ¿Qué es lo que puede pasar aquí? Bueno, simplemente que las cosas vayan por el camino que van, se convoque el proceso electoral, se hagan las elecciones en el mes de diciembre, eso puede tener un resultado extraordinario, porque puede permitir, si la población participa, que haya una derrota abierta del gobierno. Todas las encuestas lo dicen, Maduro está en una condición de 80-20, 90-10 de opinión en contra. Esa opinión en contra de Maduro no está todavía ubicada en un solo pensamiento, porque el campo democrático está dividido y precisamente lo que hay que hacer ahora es unir al campo democrático, unir a todos los ciudadanos venezolanos que están en contra de Maduro para que podamos amanecer en enero con un país, con una asamblea mayoritaria a favor del campo democrático, que esté dispuesta a dar los pasos que haya que dar y que permita que la solución para nuestro país no se construya en los Estados Unidos, ni en Bogotá, ni en Brasil, sino que se construya aquí en Venezuela, donde los que vivimos sabemos exactamente dónde está la Plaza Bolívar de Caracas, la Plaza Bolívar de Los Teques, la Plaza Bolívar de Acarigua, la Plaza Bolívar de Cumaná. Es decir, sabemos el país que tenemos y ese país, como lo han dicho de mil maneras los factores que critican al gobierno de Maduro en términos internacionales y que piensan que hay que buscar una salida, lo han dicho de mil maneras. Lo primero que hay que hacer, lo primero que hay que lograr es que los venezolanos podamos construir la solución. Una vez que esa solución se construya en Venezuela y colocando y privilegiando la principal riqueza que tenemos, que somos los venezolanos, entonces en ese momento podrá aparecer toda la solidaridad, todo el respaldo en el campo internacional. Pero lo primero que tenemos nosotros que lograr es precisamente eso. Nosotros venimos ahora a la etapa que viene. La etapa que viene es la etapa de la unidad, es la etapa del encuentro, es la etapa del debate abierto. ¿Por qué es que tú quieres seguir siendo abstencionista? ¿A dónde me llevas siendo abstencionista? ¿Qué haces tú con decirme que el TCJ es ilegítimo y que el CNE es ilegítimo si tú tenías la asamblea, tú tenías la mayoría de la asamblea y no lo elegiste? ¿A dónde quieres tú llevarme en esa prédica? Lo que tienes que hacer no lo haces. Y cuando lo hace otro, entonces el otro es yo no sé qué cosa. Eso no tiene sentido en la política en este momento. Si tú tuviste la posibilidad, porque no hay ninguna razón para que Parra y Guaidó hayan dividido la asamblea. Es posible que el gobierno les haya
metido la mano hasta el fondo para dividirlo. Pero ¿de quién dependía de dividirse? De ellos, no del gobierno, y se dividieron. Ahora, esa responsabilidad que cada uno de ellos tiene en haber dividido ese organismo no puede quedar en las nubes, no puede quedar sin que haya precisar de quién fue la culpa, como lo dijo en estos días alguno de ellos que señaló, bueno, tiene que haber una explicación de por qué lo que se debía haber hecho allí no se hizo. Bueno, entonces, ante eso, no hubo solución, hay un nuevo CNE, hay una posibilidad, y esa posibilidad hay que verla con optimismo, hay que verla con disposición de construir, con disposición de luchar y con la disposición de que el voto permita que los venezolanos podamos en diciembre abrir un camino distinto al que estamos colocados en este momento. El planteamiento que se ha dado en la mesa de diálogo en relación a la excarcelación de presos políticos, ¿dónde queda luego del nombramiento de este nuevo CNE? Continúa. Nosotros aspiramos a que en los próximos días se concrete la liberación de otro número de presos políticos. Eso se ha hablado en la mesa, se dijo expresamente. El gobierno, que es el que tiene la decisión en sus manos, se comprometió a que iba a colocar una determinada cantidad de presos políticos en libertad. Y nosotros vamos a seguir insistiendo, porque para nosotros en la mesa y para nosotros desde el MAS, no hay ninguna sociedad que se pueda calificar de libre, de democrática, de ser un espacio donde quepa todo el mundo, si hay presos políticos. Por eso nosotros, por principio, exigimos la libertad de los presos políticos y no estamos de acuerdo en que nadie sea detenido, que su libertad sea colocada en la condición de ser detenido político porque exprese sus ideas o exprese sus opiniones. Y le hemos insistido al gobierno, a todos los factores, en que hay que colocar en libertad a todos los presos políticos. Ojalá el gobierno entienda lo que nosotros hemos dicho en distintas oportunidades. Aquí hubo un presidente que se llamó Rafael Caldera, que en 2 oportunidades tuvo que hacer uso de los instrumentos legales que tienen los presidentes para resolver el problema de los presos. Lo hizo por allá por los años 60, 70 con la política de pacificación, cuando colocó en libertad a los comunistas, a los miristas, que en ese momento nos habíamos alzado contra el gobierno de Acción Democrática, y él implementó la política de pacificación. Y después, en su segundo gobierno, en el año 93, a quien le correspondió ser beneficiario de esas cosas fue a Hugo Chávez. Hugo Chávez había dado el golpe, había hecho lo que había hecho, con todas las consecuencias que conocemos, y sin embargo Caldera asumió también, dentro de sus condiciones como presidente, darles la libertad a todos los militares y a todos los civiles que eventualmente tuvieron que ver con eso. Esos ejemplos que están en la vida de nuestra historia política deberían ser tomados por este gobierno y aplicados para que entendiera que lo que más le conviene a Venezuela es la pacificación. Y un elemento principal de la pacificación es no tener presos políticos. Ya para culminar la entrevista, señora María, como vicepresidenta del Movimiento al Socialismo, ¿qué queda hoy en día para los militantes de esta tolda para también incentivar a los venezolanos y ejercer su derecho al voto en los próximos comicios? ¿Y cuál sería su recomendación para el presidente Guaidó, pese a todos los esfuerzos que ha venido realizando para recuperar la libertad en Venezuela? Bueno, seguir insistiendo, como lo decía nuestro secretario general, a Guaidó en todos los ámbitos públicos le hemos hecho el llamado, el entendimiento. Revisar las estrategias es parte del ejercicio de la política. Si las estrategias no funcionan, si no sirven para lo que se está buscando, pues vamos a revisarlas, vamos a encontrarnos. Los sectores democráticos tenemos que encontrarnos, entregar la asamblea. A Venezuela no le sirve de nada tener un tribunal en el exilio, ahora probablemente un parlamento en el exilio, un CNE en el exilio, una fiscal en el exilio, otro fiscal. Ese paralelismo no nos sirve para nada a los venezolanos. Entonces, vamos a intentar reconocernos, respetarnos con la pluralidad que requiere la divergencia o las diferencias que tenemos en el ámbito democrático, en los sectores democráticos del país, y vamos a mandarle una buena señal a los ciudadanos, a los electores, a los que estamos aquí en Venezuela y pensamos seguir en Venezuela. No podemos seguir con las divisiones y este es un momento oportuno, el momento del encuentro, y la vía electoral facilita ese encuentro.
Muchas gracias. Eran parte entonces de las declaraciones que ofrecían a BPI TV María Verdeal, vicepresidenta del partido Movimiento al Socialismo, y Felipe Mujica, secretario nacional de esta tolda política, con quien abordábamos el tema del actual nombramiento de una directiva del Consejo Nacional Electoral, así como también el ámbito relacionado a todo lo que se plantea hoy en día en la mesa de diálogo que sostiene una gran parte o una parte de la oposición con la administración de Nicolás Maduro, en donde también se plantea que en los próximos días probablemente se dé paso a la liberación de un gran número de presos políticos, esto según los acuerdos planteados durante estas reuniones. Parte de la información que podemos aportar a esta hora para BPI TV desde Caracas, Venezuela. Luis Gabriel Patiño, siga disfrutando de nuestra programación.